El sermón de hoy día es acerca de nuestro milagro que sigue, que es en Marcos, capítulo 10, del 46 al 52. Marcos, capítulo 10, del 46 al 52. Voy a dar lectura. Dice así: Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Así que llamaron al ciego. «¡Ánimo!», le dijeron, «levántate, te llama». Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. «¿Qué quieres que haga por ti?», le preguntó Jesús. «Rabí, quiero ver», respondió el ciego. «Puedes irte», le dijo Jesús. «Tu fe te ha sanado». Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder reflexionar en torno a tu palabra. Señor, sin duda, tu palabra nos ayuda a transformar nuestras vidas, a cambiar, Señor, y a conocerte más. Y es por eso que oramos y te pedimos que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas, trabajando, Señor, como solamente tú lo puedes hacer. Pero también, Señor, que todo argumento, que toda altivez de espíritu, que todo argumento que sea contrario a ti, Señor, sea derribado en el nombre de Jesús. Y sea tu palabra la que sea nueva vida, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Marcos, ya en el capítulo 10, comienza, y ya en el capítulo 8 vemos que hay un cambio y va avanzando hacia un camino y una dirección. El escritor de Marcos nos está proponiendo que desde aquí en adelante, del capítulo 8, va a haber un camino hacia la cruz, un camino de pasión, un camino de sufrimiento, y que inicia Jesús desde el capítulo 8. Pero en el capítulo 10 hay un cambio de escenario, hay personajes que van apareciendo, y Jesús se va alejando de Galilea y va trasladándose cada vez más cerca de Jerusalén, pero también va trasladándose a esta provincia de Judea. Enseña a muchas personas y muchas personas le siguen. En las narraciones que vemos, en estos relatos que vemos en el capítulo 10, Jesús va a ir proponiendo una enseñanza y una nueva manera de vivir. Nueva manera, nueva forma que están relacionadas en torno y dentro de la casa, recordando que la casa no es solamente la familia, sino que, como hemos aprendido en otras semanas, la casa es un sistema también económico, un sistema laboral, ahí se hacen transacciones, es mucho más grande de lo que nosotros tenemos como concepto de casa. Pero pues bien, Jesús está proponiendo ciertas enseñanzas, ciertas cosas que se tienen que realizar dentro de la casa en este sentido, pero también es importante recordar que dentro del Evangelio de Marcos, el espacio físico, la casa, el ámbito social que rodea a las familias ocupa un lugar importante dentro de este Evangelio. Y nosotros, si vamos leyendo el Evangelio de manera sistemática y continua, nos vamos a dar cuenta que hay ciertas pistas. El anuncio de la pasión se va haciendo más efectivo y detallado a partir del capítulo 8 y continúa en el capítulo 10. En las escenas anteriores vamos a observar entonces que los discípulos, ante el anuncio de la pasión, ante el anuncio que Jesús hace de ciertas enseñanzas y de ciertas actitudes que está tomando forma este grupo de discípulos,
los discípulos no entienden a Jesús, no entienden su mensaje, y hay en el capítulo 10 vemos cómo esta incomprensión de los discípulos. Y en uno de los ejemplos es que Jacobo y Juan piden ocupar puestos de honor en el reino. Entonces nos damos cuenta de que no están entendiendo cuál es el discipulado, cómo es seguir a Jesús, no lo entienden. Estos discípulos y todos los que siguen a Jesús como los 12. Jesús va a proponer que hay una manera de ejercer el poder y de entender el poder de una manera distinta. Y eso también lo vemos en algunos versículos más adelante que el del ciego Bartimeo. La relación de poder, la relación que tienen las personas que van a participar de este reino al cual Jesús está invitando, es a través del servicio, es a través de ser esclavos, es a través del seguimiento de Jesús. Y es ahí donde aparece nuestro milagro y nuestro ciego Bartimeo. Vemos que en el versículo 46 hay una introducción que el narrador nos ayuda a entender y que nos habla acerca de que llegaron a Jericó y en un momento Jesús va a salir acompañado de la multitud y sale de la ciudad. Es interesante detenernos que Jericó queda a unos 200 metros bajo el nivel del mar y es una ciudad que no está en este momento en el Nuevo Testamento, cuando se anuncia, no está en el lugar que estaba antes en el Antiguo Testamento. Se ha movido un poco, pero está dentro de la geografía. Pero también en el tiempo de Herodes se levantó y se construyó una casa lujosa de invierno para pasar ahí el invierno este emperador. Y es interesante, porque el nombre de Jericó se le consideraba como un lugar de la ciudad de la luna. No recibe luz de sí misma, sino fuera, la del sol. Entonces, esta ciudad tenía un simbolismo también dentro de esto, que si lo agregamos o lo incluimos con lo que dice el ciego, tiene un poco más de sentido y algo el escritor de Marcos nos quiere anunciar y nos quiere proponer. Otra cosa interesante que tiene este relato y que es algo que no se ha visto en otros relatos de sanidades, de milagros, es que aquí se identifica al sanado con un nombre, Bartimeo. Y también se toma el tiempo, el escritor, para que los lectores que desconocen el arameo, porque no se entiende, va a explicar, y ahí está en la traducción, entre paréntesis en nuestra Biblia, dice el hijo de Timeo. Este nombre tal vez sea helenizado, y entonces Timeo puede provenir de la abreviación de Timoteo. ¿Ya? Esas son cosas que nos saltan a la primera lectura que vamos a hacer de este milagro, de este relato, que si los vamos comparando con otros no tenemos esa información. Y a partir del versículo 47 al 48 vamos a darnos cuenta que hay un diálogo o alguna interacción entre Bartimeo y la multitud. De la multitud no hay muchos detalles, solo que reprime al ciego para que guarde silencio, para que no moleste con sus gritos, porque Jesús está pasando por ahí. Esta escena o este relato también está en paralelos en Mateo y Lucas, pero parece que hay una diferencia, porque acá en Mateo y Lucas no se menciona el nombre de Bartimeo, sino que son dos ciegos. Hay algunas cosas que, si bien son similares o paralelos, hay otras cosas que son distintas. Pero Bartimeo sabe que Jesús de Nazaret pasaba por ese lugar. Y cuando comienza y le dicen esto, él comienza a gritar. Él comienza a decir, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hijo de David y esta declaración que Bartimeo hace debe interpretarse como una declaración mesiánica, no en clave genealógica,
lógica, no es que Bartimeo supiera que la descendencia de Jesús era a partir del rey David. Nosotros podemos saber eso por como somos lectores del siglo XXI, pero Bartimeo, más que nada en esta declaración, está diciendo algo mesiánico. Él está entendiendo que Jesús de Nazaret está haciendo algo que el Mesías prometido estaba haciendo. ¿Y qué era eso? El hijo de David, el Mesías, estaba dotado de sabiduría, de autoridad para enseñar, de tener poder sobre los demonios, pero no se esperaba sanidad. Y eso es un poco lo que interrumpe o no clasifica a Jesús en estas pistas mesiánicas que podemos entender o de estas características mesiánicas. Esta es una declaración, hijo de David, que encierra mucha fe, que encierra una profundidad de que algo Bartimeo conocía, algo había escuchado. Y este grito, hijo de David, no es a la ligera. Algo había pasado, algo había escuchado Bartimeo, que al saber que Jesús de Nazaret pasaba por ese lugar y estaba cerca de él, comenzó a gritar. Guardar silencio es lo que le pide la multitud, pero para este ciego guardar silencio era algo que no podía hacer. No podía perder la oportunidad de que Jesús hiciera algo en su vida. Esta es una de las pruebas que tiene Bartimeo. ¿Me callo? ¿No me callo? ¿Sigo adelante? ¿Sigo gritando? Pero él no deja de llamar a Jesús, no deja de pedir auxilio y de esta manera logra que se detenga esta caravana de personas que pasaba por ese lugar. A partir del versículo 49 al 52 vemos entonces la interacción de Bartimeo y Jesús, ya no es la multitud. El contenido de la súplica del ciego pretende subrayar el poder de esta persona, de este destinatario que es Jesús. Él sabe que Jesús tiene poder y autoridad. Él sabe que Jesús puede hacer el bien para su vida. Y en un lugar bastante interesante y en un momento interesante de este relato es que Jesús realiza la curación. Nuevamente muy distinta a las otras curaciones, a los otros milagros que ha hecho Jesús, porque no hay un toque físico, no hay nada, sino que más bien está la pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo, reconociendo quién era Jesús, le dice: quiero ver. No solamente Bartimeo ha logrado la visión corporal, sino que es a través y mediante su fe que ha conseguido acceso a Jesús. No solamente adquiere lo que necesitaba físicamente, sino que hay algo más profundo, y es la relación que tiene con Jesús, el encuentro que tiene con Jesús y que lo puede observar y ver físicamente. Y este encuentro y esta relación que tiene personal con Bartimeo y Jesús, Jesús es capaz de salvar su vida. El ciego se convierte en ese momento en el seguidor de Jesús, por tanto ya es un discípulo. El camino que inicia Bartimeo va a ir acompañando a Jesús en este camino de la pasión. Hay una conexión entre camino y seguimiento que nos quiere decir Marcos. Esta narración presenta un aspecto esencial de la existencia de los discípulos. Un marginado, alguien que no entendía muy bien a Jesús, que estaba de paso, que no era de los cercanos, reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, es sanado, es salvado y es parte de los discípulos. Fíjense en cierta medida los detalles. Los que sí conocen a Jesús, los 12, los que estaban cerca de Él, los que habían escuchado sus enseñanzas, no entienden. Piden lugares de honor, no entienden el mensaje de la pasión. Pero esta persona, este ciego, este marginado, que es parte ahora de los discípulos, entiende claramente quién es Jesús, antes de que Jesús haga algo.
Entonces en Marcos vemos que el tema de la fe es algo que se destaca. El ciego sanado se convierte en un discípulo ejemplar, en un modelo a seguir. Y eso es lo que nos propone Marcos, un creyente que su fe es inquebrantable, sino también tiene la disposición de seguir a Jesús por el camino. No deja de seguir a Jesús en esto que va a participar y ha iniciado luego de recobrar la vista. Algunas consideraciones. Entonces, este relato nos propone que seguir a Jesús implica ciertas cosas y con Bartimeo podemos ser desafiados nosotros a darnos cuenta de qué significa seguir a Jesús. Primero, servir significa tener conciencia, reconocer la obra salvadora que Él hace en nuestras vidas. Fíjense algo, Jesús sabe quiénes somos. En Bartimeo nos damos cuenta que Él puede detenerse y vernos y preguntarnos, ¿qué quieres que haga? Hay una relación estrecha. Al igual que Bartimeo, debemos tener esa fe en Jesús. Debemos reconocer que Dios está pasando por nuestro lado y no podemos quedarnos sin hacer nada. Si nosotros entendemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Dios mismo encarnado en nuestras vidas, y si sabemos que está pasando por nuestro lado, no podemos guardar silencio, no podemos quedar indiferentes ante esto que está pasando a nuestro lado. Y eso es lo que nos motiva y que lo que nos enseña Bartimeo. Lo segundo es perseverar en la esperanza por nuestro Mesías. Esta declaración, este título que grita Bartimeo, hijo de David, este hijo de David ha salido al encuentro de la humanidad, ha salido al encuentro de hombres y mujeres, para que todos podamos recibir esa salvación, para que todos y todas podamos recibir la sanidad, para que todos y todas podamos recibir el bien que el Señor tiene para nuestras vidas. Y en su misericordia hace llegar todo esto a todos nosotros. No importa de dónde seamos, no importa de dónde nos encontremos, no importa quién seas, porque lo que nos enseña Bartimeo es que estando en el camino, siendo un mendigo, Dios puede hacer algo y Dios pasa por ahí y lo sana y lo integra como uno de sus discípulos. Hay una pregunta que tal vez cae y nos salta en esta relación y en este relato y en esta reflexión. ¿Quién es Jesús para ti? Porque Bartimeo sabe muy bien quién es Jesús de Nazaret. Pero nosotros, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús de Nazaret en tu vida? ¿Qué significa seguir a Jesús? Y aquí está la tercera manera que implica el seguimiento de Jesús, la renuncia. Tenemos claro esto, nuestras vidas no nos pertenecen. Cada vez que nos encontramos con Jesús de Nazaret, vamos a tener que renunciar a algo. Somos transformados a su imagen y no quedamos igual. Hay algo que debemos renunciar, hay algo que debemos dejar. Una vez que Jesús llega a nuestras vidas, la renuncia es parte del seguimiento de Jesús. Este ciego fue capaz de moverse y dejar lo poco y la capa que tenía. Y eso fue capaz de dejarlo por Jesús. Recibir la sanidad, recibir la salvación es lo que recibe de Jesús. Un discípulo y una discípula de Jesús solo puede hacer una cosa luego de encontrarse con este Jesús de Nazaret y luego de recibir esta misericordia del Señor. Vivir desde ese momento para seguir a Jesús para siempre. La acción que hace Bartimeo es algo que muchos en algún momento hemos imitado. Siglos atrás, muchas personas han seguido a Jesús y hoy día nosotros
como discípulos y discípulas, somos desafiados a continuar y a perseverar en este camino, en este seguimiento por Jesús. No importa los obstáculos que tengamos, porque los va a haber dentro del camino. Pero sabemos, y Bartimeo nos ayuda a entender que estos obstáculos son nada. Si sabemos que Jesús de Nazaret pasa por nuestro lado. Hay algo muy especial este domingo. Tanto el bautismo que presenciamos de nuestros hermanos y hermanas minutos atrás, como la Santa Cena, que participaremos en unos minutos más, nos ayudan a recordar que una vez fuimos como Bartimeo. Escuchamos a Jesús, escuchamos que Jesús de Nazaret pasaba por nuestro lado, suplicamos perdón, nos arrepentimos, pedimos su misericordia y fuimos integrados como discípulos y discípulas. Pero la pregunta que nos hace hoy día y que quiero hacerle a ustedes, entendemos que aquí hay personas, tanto de manera presencial como en nuestras redes sociales, que no han seguido a Jesús o que quieren seguir a Jesús. Y la pregunta por hacer es, ¿quieres ser un discípulo de Jesús hoy día? ¿Quieres seguir a Jesús de la misma manera que lo siguió Bartimeo, reconociendo que hay un camino a la pasión, a la cruz y a la muerte, pero reconociendo que ese camino con Jesús puede ser y es más llevadero? La pregunta que hacemos entonces, ¿sigues queriendo continuar en el camino con Jesús? Es una pregunta reflexiva y yo sé que muchos de nosotros decimos, sí, yo quiero seguir a Jesús, pero también entendemos que hay muchos que no han decidido de esta manera. Y este momento es el momento que podemos tener para poder decirle, Jesús, entra a mi vida, quiero seguirte, quiero ser un discípulo, una discípula tuya. No me contestes a mí, sino que vamos a orar y pedirle al Señor que sea de la manera que el Señor nos ayude en este seguimiento. Pero si quieres decirle al Señor, quiero seguirte, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque quiero seguirte, también es el momento que lo puedas hacer. Este momento es un momento en que el Señor está pasando, está aquí con nosotros y el Señor nos puede escuchar. Oremos al Señor. Padre amado, te damos muchas gracias. Gracias porque en esta tu palabra y con este ciego que tiene una gran visión, que es saber y reconocer a este Jesús de Nazaret, nos impulsa, nos anima y nos desafía a seguirte en nuestro caminar contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser estos discípulos y discípulas que tú necesitas en este tiempo, que tú nos estás convocando en este tiempo. Danos de tu gracia, danos de tu sabiduría para testificar en la ciudad, Señor, en los lugares, Señor, donde nosotros nos movemos, donde podemos decir que nosotros conocemos a Jesús de Nazaret y sabemos que es el Mesías, el Hijo de Dios. Ayúdanos, permítenos que cada día podamos ser transformados a tu imagen, a seguir siendo estos discípulos y discípulas en este tiempo. Señor, y también queremos orar y pedirte por los que por primera vez están pidiéndote y están queriendo seguir a este Jesús de Nazaret que un día murió en la cruz, pero que también resucitó y que hoy día vive y que es nuestro Señor. Señor, si hay alguien que esté escuchando y quiere seguirte, Señor, oramos por él, oramos por ella,
para que tú, Señor, entres a su vida, Señor, perdones sus pecados y los ayudes y transformes la vida como solamente tú lo puedes hacer. Como este ciego Bartimeo. Señor, como este ciego Bartimeo. Si hay alguien que necesita, Señor, de tu presencia en sus vidas, oramos, Señor, para que tú te reveles a él, a ella, y pueda ser, Señor, cambiada su vida, pueda ver. Muchas gracias por lo que tú seguirás haciendo con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.